A esta hora de la mañana estamos en contacto periodístico con Carlos Villarreal. Él es economista que ha seguido de cerca la evolución del coronavirus en base a las estadísticas oficiales generalmente. ¿Cómo hacer una evaluación actual, aunque también es de riesgo siempre y todo lo que tú nos has dicho, pero de la situación que actualmente está la región amazónica y bueno, cómo está Quito también, el país, no sé. Por favor, Carlos, buenos días, bienvenido. Buenos días, Salón, gracias. Este, ah, Haciendo un recuento de lo que habíamos venido conversando de las últimas entrevistas, me parece que fue sí, en la última que advertíamos con esperanza de que pudiésemos estar cerca de la cumbre de la corona, digamos. O sea, Ujú. cuando habríamos llegado a un tope en cuanto al ascenso. Pero durante un periodo, y en esa ocasión se había advertido también que hacia dónde podrían continuar las tendencias dependía mucho de las medidas que se adopten y que la población también adopte en cuanto a la contención, al aislamiento físico, a las precauciones que había que tomar. Durante ese tiempo hemos estado, digamos, metafóricamente hablando, como surfeando en la cresta de la ola. Sin Ujú. embargo, de lo cual el temor que existía en su momento de que el aflojamiento de las medidas también podría traer un repunte, parece que se ha cumplido en cierta medida. Si tomamos en cuenta datos como que en las últimas 2 semanas en particular, la tasa de contagio de día a día es básicamente la misma que teníamos a finales de abril o principios de junio. Hace pensar que hay ese ascenso. Hace 2 semanas, 3 semanas, la tasa de contagio llegó a ser muy baja, inclusive menos del 1%. Recuerdo en algunos casos llegó al 0,9 eh, décimas por ciento, es decir, parecía que estábamos en esa tendencia al cero. Sin embargo, en los últimos días, últimas semanas sobre todo, esa tasa de contagio ha tenido variaciones que llegaron en algún caso hasta el 3%, o un poquito más del 3%. Este día, por ejemplo, ya estamos en el 2 punto y algo por ciento, 2,6 me parece por ciento. Entonces, que es una cifra más o menos importante en relación a los días precedentes. Es decir, no parece que en promedio nacional esté decayendo la tendencia. El- Ahora, estamos en ese nivel de contagio de 2,9, 3% más o menos de día a día, y así nos hemos batido. Es decir, que si se mantiene en eso, diríamos que estamos surfeando todavía en la cresta de la ola. ¿Estaríamos viviendo la teoría del rebaño ahorita? Aquí en la región amazónica para puntualizar, y no sé si a nivel nacional. Es muy difícil hablar de teoría del rebaño. Inclusive yo estoy viendo artículos que están empezando a cuestionar el concepto de la inmunidad del rebaño, lo cuestionan, pues, por el hecho de que no tenemos información suficiente, no hay un testeo suficiente como para decir una proporción importante de la población ha sido testeada y sabemos que se ha adquirido cierta inmunidad. Entonces, bajo la inexistencia de pruebas empíricas al respecto, la teoría del rebaño todavía podría medirse con cautela. Ahora, la otra cosa es por lo cual estos técnicos científicos están cuestionando
la inmunidad del rebaño, es que toman como referencia el hecho de que a tal cantidad de contagios siempre hay una tasa de letalidad que va, si tomamos, depende de qué se tome como referencia. Si tomamos como referencia los casos confirmados y los probables, en este momento estamos alrededor del 11%, o si tomamos la tasa de referencia de solamente los casos comprobados, que estamos hablando del 6, 7% estimativamente. El hablar de una inmunidad del rebaño quiere decir que debería haber una tasa de un volumen de fallecimientos en tal porcentaje que responda a una tasa a un volumen de población contagiada. Me explico, digamos que Eso parecía que pasó en Guayaquil, ¿no? Los datos oficiales dan cuenta de unos cuantos miles, pero la realidad, exactamente, la tasa de defunciones comparativamente. exactamente, exactamente. Precisamente esa es una referencia. Entonces, en este momento, si pensamos en que el rebaño se ha inmunizado, digamos, el nivel de fallecimientos, al menos si nos basamos en la información oficial, parecería que no corresponde a las proporciones matemáticas que se ha calculado. Ahora, eso no obsta, lo que tú has traído a colación, que en Guayaquil las tasas oficiales mostraban una cifra y los promedios de defunciones según el registro civil mostraban 3 veces más. En ese caso, si calculamos que, digamos, 20.400 equivaldrían al 7% de una masa de contagios, podríamos hablar de que el tamaño del rebaño es el 7%, el equivalente al 7% de los casos que se registraron como letalidad. Entonces, en otras palabras, para hablar de, si utilizamos esa relación entre el tamaño del rebaño y tasa de letalidad, deberíamos pensar que habría una relación, debería haber una relación de fatalidades con el tamaño de la población que habría atravesado ya el contagio. Esa es la cosa, ¿no? Por ejemplo, el ministro de Salud, él ha hablado que existe alrededor de el 45% desde hace algunas semanas de Quito que ya estaría contagiado. Aquí en la Amazonía, ¿qué porcentaje estaría ya contagiado? Mira, aquí en Puyo, en Pastaza, tenemos... tenemos 1.100 y pico, ya te voy a compartir en este mismo instante, Carlos, te voy a compartir la pantalla, pues entonces aquí estamos, amigos oyentes, también a través de video para que lo revisen luego. Esta pantalla da 1.124 casos confirmados por PCR. Y tome en cuenta que los no confirmados por PCR están solo en Pastaza arriba de los 600, de acuerdo con la Confeniae. ¿Ah? Aquí hay muestras pendientes 582. Y el propio director de salud decía aquí que alrededor de casi la mitad de estas muestras pendientes, el otro día estábamos haciendo cálculo, más o menos era un 35, 34%, dan positivo. Con esa tasa de muestras pendientes y al 30%, mira, 3 por 5, que estaríamos hablando de unos 150, 180 contagiados más, en fin. Y los muertos están 58. 29 por fallecidos por COVID-19 y 29 fallecidas por sospecha de COVID. Entonces, en esas condiciones, si tú quieres, le dejamos ahí un momentito esta pantalla, ¿cómo calcular el rebaño, así le estamos mencionando, o sea, la masa de ciudadanos contagiados ya esté superando una tasa, por decir algo, ¿no? Esté llegando, aproximándose a la mitad de la población, a una cuarta parte, unas 3/4 partes, no sé. ¿Cómo verlo, Carlos, por favor?
Bueno, y yo insisto que si no se tiene investigación o datos empíricos, difícilmente se puede hablar de que el rebaño se ha inmunizado o está inmunizándose y cuál es el tamaño de ese rebaño. Ahora, este, entre menos testeo haya, las posibilidades de proyectar un volumen de población sombra, o sea, que está contagiada pero no registrada. Es un poco más difícil, pero sin embargo, con la información que se tiene, haciendo proyecciones matemáticas, esto es solamente matemáticas, utilizando una ecuación exponencial que se derivó del propio modelo, de la propia tendencia, nos señalan que podemos estar esperando una cantidad de población contagiada de casos no registrados equivalente al 2.7% de los casos registrados. Y cuando digo casos registrados, hablo de los que se han testeado y confirmado y de los que se presume están contagiados. Entonces, si estamos hablando del un poco más de 1000 y algo para el caso de Pastaza, según esta cifra, según este cálculo, podríamos estar estimando en 2700, 3000 casos estimativamente que podrían responder a esta relación de cálculo de 2.7 por casos registrados. Ujú. Porque justamente yo te he hecho referencia algunas veces en diálogos que hemos tenido. Este científico español que trabaja en Estados Unidos, él decía que por cada uno de los contagiados puede haber 30 que no están registrados. Por ejemplo, aquí, imagínate, en Pastaza, aún así no tenemos ni el 2% de, de la población hechas muestras COVID. Y ahora que han venido, cuando se puso ya el laboratorio de IKEAM, cuando ya vino la UDLA también a auxiliar por acá, en fin, porque ahí teníamos alrededor de unas 5 ni tanto muestras al día. Entonces, ¿qué cálculo se puede hacer por ese lado? Las muestras oficiales realmente no sirven para calcular lo que estamos viviendo. Exactamente. Para hacer un sondeo estadístico, generalmente se requieren un universo, una población mínima como para inferir conclusiones. Uh -huh. Y en este caso, las muestras, el muestreo estadístico que corresponde al número de pruebas que se han hecho, son muy pequeñas o cualquier proyección pueden dar un margen de error bastante alto en este momento. Por esa razón, podría ser especulativo hablar de que Claro. se ha llegado a un nivel de inmunidad del rebaño. Pero sí, lo que sí es cierto es que tenemos una proporción importante de casos no registrados y sobre todo en Pastaza, sobre todo en las zonas rurales, en las zonas periféricas, en la selva, en donde no hay casi ningún monitoreo, salvo, por ejemplo, los que está haciendo la Confeñae, pero hay muchas otras comunidades que yo conozco de las que tengo reportes en que no existe Uh -huh. tal seguimiento. Entonces, son todo este conjunto de factores, o sea, la falta de testeo, la falta de comunicación, la información, que en este momento dan cierto velo de incertidumbre de cuál es la magnitud del problema en esto del contagio. Ajá. Y finalmente, yo si quisiera una, no sé si decirte voz de aliento, ¿ya? Pero, bueno, así también, un poco aventurada es la pregunta. Todas las preguntas son un poco aventuradas en no existiendo elementos suficientes para la investigación y para la proyección, de acuerdo con tus mismas palabras, ¿no es cierto? Pero decir, ¿cuándo empezará a descender esta curva epidemiológica finalmente, Carlos? Ah, bueno, yo creo que la respuesta está en cada uno de nosotros. Es cuando decidamos asumir con responsabilidad las medidas de prevención, cuando dejemos de necesitar menos fiestas y hacer más conciencia de que todas esas libertades que podemos
ahorrarnos en riesgos de contagio. Podemos diferirlas para algún momento cuando ese riesgo no exista. Entonces, mucho depende desde parte de la ciudadanía, de la gente, depende de la actitud que asumamos, pero no solamente eso. Depende mucho de cómo las autoridades faciliten el confinamiento, faciliten este estado excepcional, este estrés económico que está viviendo la población. O sea, cuando haya medidas reales desde quienes están a cargo de la administración política, de la biopolítica, para hacer más llevadera a la gente que estamos padeciendo y que estamos sacrificando y que necesitamos un tipo de ayuda más realista para distensionar este estrés, No, sobre pero todo económico. igualmente, eso no vendrá de políticas del Estado, el que baje el curso de la curva epidemiológica, sino ya sea por lo que se razona muchas veces, por lo del rebaño, o por que la propia disciplina de la gente, o por varias otras circunstancias que más está en lo natural que en las políticas ejercidas por parte del Estado o las autoridades locales. Esa es la idea, pero la curva empezará a descender ya o nos Bueno, mantendremos en así, esta cresta mucho yo tiempo, no sé, finalmente. personalmente creo que en el corto plazo no va a suceder tal descenso, porque en este momento el riesgo es de que el problema es de que ya hay cierta aceptación del riesgo. Es decir, que ya la gente está Si frente a toca, sus toca. otras urgencias, básicamente está bajando, él está perdiendo el miedo al contagio en muchos casos. Y yo creo que si sigue aflojamiento de la preocupación por parte de la gente, no hay razón para que el virus haga su parte, que la tasa de contagio siga aumentándose en relación eh, directa al aflojamiento de las medidas de Ya. prevención que estamos tomando con O la en su gente, lugar, pero también, o en su pero lugar, Carlos, también, que se mantenga en la cresta durante algún tiempo, antes de que comience a descender. sí, yo presumo que vamos a estar en la cresta por un buen tiempo más. Ujú. O sea, no le veo, viendo cómo es la secuencia de la tasa de contagio de los últimos 2 meses, yo le veo que está en una posición de estabilidad. O sea, la tasa de contagio, a veces más, a veces menos, pero sigue más o menos estable la tasa cotidiana de contagios. Ujú. Entonces, si es que esto se mantiene así, mm, casi deberíamos acostumbrarnos, y lamento de tener que decirlo, a, a ver este tipo de cifras de contagios, de letalidad, casi va a ser rutinario. Y ese es un riesgo, porque lo que se vuelve rutinario simplemente se deja de manejar con cautela. Ujú. Muchas gracias, Carlos, por atender el requerimiento desde aquí, desde Nina Radio. Y reitero, pues, hasta una nueva oportunidad. Y también reitero los agradecimientos, Carlos. Hasta Muy pronto. gentil, muy amable, un honor.